Primera Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Si bien son solo 2 versículos, 2 pasitos en este camino del capítulo 3 de Primera Pedro, son 2 pasitos que están llenos de una carga emocional importante, porque hacen referencia nada más ni nada menos que a relaciones interpersonales, pero no cualquier relación interpersonal, sino a una muy sensible, que es la que nos atañe a todos los que estamos acá, que pertenecemos a la familia de la fe. Y son las relaciones interpersonales entre nosotros, los creyentes. Voy a leer el pasaje, luego vamos a pedir la bendición del Señor, luego de una generosa introducción vamos a analizar los 2 versículos. Pero antes de leer el pasaje, le voy a hacer una pregunta, a ver qué tan fértil está el terreno para que esta mañana la palabra haga efecto. Y en función de lo que aprendimos la semana pasada, ¿cómo trataron a sus esposas esta semana? Yo me ilusioné y dije, bueno, voy a escuchar al unísono una sola voz varonil que dice, bien. Muy bien. Ahí está, ahí rompió el hielo Leonardo. Claro, pará. Y ahora voy a preguntar, ¿cómo trataron a sus esposos? Ahí se abre acá. Ajá, señor, te dijo señor. Bueno, avanzamos. Ya la Diana le dice señor a Leonardo. Eso es un avance extraordinario. La idea es esa, ¿no? Que lo que aprendemos el domingo lo pongamos ustedes que están casados. Yo sigo teniendo un gato ahí, lo sigo tratando bien. Lo sigo tratando muy bien. Bueno, Primera Pedro, capítulo 3. Recordemos, son el verso 8 y 9, solamente 2 versículos. Dice así la palabra del Señor, Reina Valera revisada del 60. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el verso 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana tu misericordia se ha renovado en este lugar para con cada uno de nosotros. Un domingo más hemos podido abrir las puertas de este local, Señor. Tu pueblo se ha reunido en este lugar a escuchar tu palabra, a alabarte, a adorarte, a orar, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté trabajando en esta hora en el corazón de cada uno de los miembros de tu cuerpo, Señor. Como decíamos más temprano, que tu poder, Señor, destruya lo que tenga que destruir, que hiera lo que tenga que herir, Señor, pero que también restaure en tu voluntad lo que tenga que restaurar. Te rogamos, Señor, si entre nosotros hay alguien que aún no ha abrazado la fe de la salvación, que aún no se ha unido a la armonía de la familia de la fe, que tu poder del Espíritu Santo traiga convicción de pecado, Señor. Que le des vida como nos diste a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Te damos gracias por tu palabra. Elimina el predicador esta mañana del púlpito, que sea Cristo el que hable, Señor, y que sea tu poder, Señor, el que funcione operativamente, funcionalmente, intencionalmente, confrontativamente en cada uno de nosotros. Lo hacemos en los méritos preciosos del Salvador y Señor Jesús. Amén. El cuerpo humano, nuestros cuerpos, sufren a lo largo de la vida distintas clases de patologías y enfermedades. Algunas son más llevaderas que otras son más crueles que otras. Y
Dentro de ese orden de enfermedades están esas enfermedades donde el cuerpo, por distintos motivos, se ataca a sí mismo. Enfermedades autoinmunes que se dice, ¿no? Hay una en particular que es muy cruel, donde se ven comprometidos todos los nervios de todos nuestros sistemas nerviosos, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y los derivados de ese sistema nervioso autónomo, y también las neuronas. Tanto las neuronas como cada uno de los nervios de todos los sistemas de nuestro cuerpo están cubiertos como un cable, un aislante, con una proteína que se llama mielina. Esa mielina es la que protege las neuronas y los nervios de nuestro cuerpo. Recordemos que todos nuestros órganos y todos nuestros miembros funcionan por impulsos de esos nervios. Por motivos que no se saben muy bien, se sospechan, esa mielina, esa cubierta, esa vaina, se empieza a despegar de los nervios y de las neuronas también. Y cuando eso sucede, el nervio o los nervios o el trayecto se inflama, se produce una herida, se produce una cicatriz, se cae la mielina y las neuronas también. Y todos los órganos y todos los miembros del cuerpo que son impulsados por esos nervios comienzan a funcionar mal. Y en el peor de los casos, dejan de funcionar. La persona, cuando experimenta esa enfermedad, puede tener la cantidad de síntomas que ustedes se imaginen. Es la enfermedad de las 1000 caras. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo tiene nervios y se ven afectados los órganos y los miembros por donde pasa ese nervio. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos nada más. Voy a poner los 1000 ejemplos, porque si no... La persona probablemente lo primero que empiece a experimentar es una disminución considerable de la visión o una pérdida total de la visión. ¿Por qué? Porque los ojos funcionan con un nervio que se llama nervio óptico, y el nervio óptico también trae mielina. La persona se puede perder en la calle o inclusive se puede perder en su propia casa o pensar que está viviendo en otro lugar o en otro año diferente, porque afecta a las neuronas también. Es muy cruel. Puede tener problemas respiratorios y gástricos porque hay un nervio, el nervio vago o neumogástrico que se llama, que hace funcionar los pulmones, el corazón y el sistema gástrico. La persona también puede tener problemas para caminar, se puede quedar postrada en una cama, pierde el sentido del tacto, y eso es muy peligroso porque hay personas que no se dan cuenta, dejan la mano en la estufa, funcionando la estufa, se queman y hasta se pueden llegar a desangrar, porque han perdido el sentido del tacto. Es una enfermedad muy cruel. La persona puede estar años y años postrada en una cama, ir perdiendo cada vez más funciones, ir dependiendo cada vez más de la familia, de los amigos, de los profesionales de la salud. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, a veces, muchas veces, sufre de enfermedades autoinmunes. Sus miembros se autoatacan. Se atacan y se lesionan entre sí. Y a diferencia de la esclerosis múltiple, nosotros sí sabemos cuál es el origen de las enfermedades del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Santiago capítulo 4, si quieren lo buscan, los versos 1, 4 y 7, ahí el hermano del Señor nos da un diagnóstico de dónde vienen las enfermedades autoinmunes en el cuerpo de Cristo. Y dice Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 4, oh almas adúlteras, usa la palabra adúltera. Es la misma palabra o el mismo sentido que cada vez que se enojaba el Señor con Israel en el Antiguo Testamento por prostituirse con los pueblos paganos. Es la misma palabra que usa el Señor en el libro del profeta Oseas cuando hace referencia a su esposa, la prostituta. Cuando la iglesia se amolda al mundo, se está prostituyendo, está adulterando. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Verso 7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Ahí está.
Ese es el diagnóstico de por qué la Iglesia sufre muchas veces de enfermedades autoinmunes. Cuando la Iglesia deja de ocuparse con los medios de gracia, de matar los apetitos de la carne, y en esta mañana vamos a ver algunos de ellos, el egoísmo, el orgullo, el chisme, la bronca, el rencor, los deseos de venganza, empieza a sufrir enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, espiritual. Cuando nos empezamos a moldar al mundo, los ídolos de este mundo, cuando empezamos a fabricar ídolos, no solamente con cosas de este mundo, sino con cosas que aparentemente son buenas. Este púlpito, por ejemplo, puede ser un ídolo. En mi vida un día este púlpito, otro, de otro color, de otro lugar, fue un ídolo muy poderoso, muy fuerte, y el Señor me tuvo que disciplinar. Cuando hablamos como el mundo, cuando nos acomodamos al mundo, cuando los ídolos del mundo, la vendimia, por ejemplo, que pasó hace una semana atrás, es una expresión majestuosa de la idolatría de este mundo. Este pueblo le está vendiendo a los ídolos de este mundo, y detrás de cada ídolo hay un demonio, el fruto de la tierra. Y nosotros estamos allí viendo cómo levanta la mano la que han votado, y si es bonita o fea, Virgen de la Corredilla, y toda esa inmundicia. Es inmundicia. La Iglesia se ha moldado a eso. Tenemos que hacernos responsables. Ahí empiezan las enfermedades autoinmunes. Y cuando no resistimos al diablo, como dice el Señor con su palabra, Él lo resistió. Lo que no hizo el primer Adán, el segundo Adán lo hace en el desierto antes de empezar su ministerio público. Escrito está, le decía el Señor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Resistir al diablo con la palabra de su poder. Cuando no matamos los apetitos de la carne, cuando nos amoldamos al mundo, cuando pasamos mucho tiempo en Netflix, cuando pasamos mucho tiempo en ESPN, en Fox, cuando no son solamente 90 minutos, sino que son los 90 minutos, son los noticieros, y ver quién se lesionó, y por qué no hizo el gol, y el tiro libre, toda esa cuestión es idolatría. Todo en su justa medida. Pero entre los creyentes no podemos pelearnos ni por el fútbol, ni por la política, y mucho menos por la teología. Eso es idolatría también. Enfermedades autoinmunes. Peor que la esclerosis múltiple. Aunque el diagnóstico resulte sombrío, difícil, porque tenemos que luchar, la palabra del Señor nos da un consuelo muy alentador. Romanos 1:16, estoy seguro que ese versículo ustedes lo conocen de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego y todos los gentiles. Dice poder de Dios para salvación. Ese dunamis, de donde viene la palabra dinamita, ese poder explosivo, fue el que nos salvó a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fue el que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Y ese poder no se tomó vacaciones después de nuestra conversión, sigue latente o debiera seguir latente en la vida de cada uno de nosotros. La vida cristiana, hermanos, debe ser una vida normal de constante poder. Ese poder nos capacita, ese poder nos transforma, ese poder nos va asemejando cada día más a Cristo, ese poder nos da poder para matar los apetitos de la carne, para morir al mundo, para resistir al diablo. Es un poder capacitador y transformador. No vivir en el poder es pecado. Alguno dirá, bueno, yo quiero ese poder para servir mejor. Ese poder está también para el ministerio, para salir a evangelizar, para estar más contento, para que la iglesia funcione mejor. Pero no nos quedamos ahí. La voluntad del Señor es que vivamos en el poder todo el tiempo. No vivir en el poder no es una opción. Vivir en el poder no es una opción. La voluntad del Señor es que los hijos de Dios vivan en poder. Pero la iglesia, muchas veces, salvo algunos avivamientos, está adormecida. Repito, seguimos alimentando los apetitos de la carne,
no usamos los medios de gracia, somos flojos. El mundo está muy cómodo con nosotros, está re cómodo el mundo con nosotros, porque muchas veces no marcamos la diferencia en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de discutir. Somos como ellos, muchas veces. Algunas veces no. Llamamos la atención para bien. El diablo está muy relajado con nosotros. No le estamos dando trabajo casi al diablo. El Señor quiere que vivamos una vida de poder. Y si dentro de poco, yo creo que esto va a ser dentro de muy poco, vamos a salir a evangelizar, ese poder tiene que estar firme en nosotros. Es el poder de salvación. Ese poder no se tomó vacaciones el día de nuestra conversión, continúa por la eternidad. Y el Señor quiere que vivamos en el poder. Y casualmente, o curiosamente, estos versículos, el 8, el 9, el 10 y el 11, están como un sándwich en dos pancitos que tienen mucho que ver con el poder de la oración. Si ustedes se fijan, lo leyó el Leo la semana pasada, 1 Pedro 3:7, ese sería el pancito de arriba del sándwich, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es el primer pancito, ¿no? Y entre ese pancito y el otro pancito están los pasajes que vamos, o por lo menos dos de los pasajes que vamos a analizar hoy. El pan de abajo, que lo vamos a ver no el domingo que viene, que era el pastor, sino el otro domingo, 1 Pedro 3:12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. No es ninguna casualidad que el apóstol Pedro ponga de relieve el efecto, el poder de la oración para con las relaciones interpersonales. Para triunfar en nuestra relación con Dios, con aquellos que todavía no son de Dios, y como veremos esta mañana, con aquellos que ya son de Dios, debemos pasar tiempo en oración. Debemos orar. Como decía nuestro pastor hace un par de semanas atrás, haciéndose eco de Carlos Spurgeon, un creyente que no ora es presa fácil del enemigo. Cuando una iglesia deja de orar, es una iglesia que se va apagando. Mi pregunta en esta mañana, antes de empezar con los versículos de las relaciones interpersonales, no tienen por qué responderla porque es una pregunta que tiene retórica, espero que tenga retórica, es: cuando un hermano está en pleito con otro hermano, además de estar en pleito con ese hermano, ¿con quién otra persona está en pleito? Camino a Damasco, en la conversión de Saulo, cuando todavía no se convierte, el Señor en el desierto le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los cristianos. Cuando una persona se mete con un creyente, se mete directamente con el Señor. Pero cuando un creyente se mete con otro creyente, también se está metiendo con el Señor. Una enfermedad autoinmune. La esclerosis múltiple del cuerpo de Cristo. Verso 8. Finalmente, empieza así: sed todos de un mismo sentir. Finalmente, bueno, esa palabrita quiere decir para concluir, no para concluir la carta, sino para darle un broche de oro a esa sección, y empieza con un imperativo: sed, o sean, todos de un mismo sentir. Esta expresión, ser de un mismo sentir, tiene su raíz en el arte de la... A ver si adivinan qué arte es. ¿Qué hicimos más temprano? En la alabanza, ¿qué hicimos? El arte de la música. Sé todos de un mismo sentir tiene una raíz en el arte de la música, y esa raíz, la palabra de esa raíz, es la palabra armonía. Tengan armonía. Finalmente, para concluir esta sección, sean armoniosos. Y esto, hermanos, no quiere decir que todos nosotros, al unísono, debamos decir las mismas palabras, vestirnos igual, peinarnos igual. Esto quiere decir que con todas nuestras diferencias, con los diferentes dones, diferentes procedencias, todos vayamos en pro de la armonía.
cuando nos toque tocar, toquemos todo en pro de la canción. De hecho, no todos los instrumentos suenan iguales y no todos tienen la misma procedencia. Acá tenemos un cajón peruano que viene de, supongo que de Perú. Y tenemos una guitarra que viene de Uruguay, porque me dijo que venía de Uruguay. ¿Se dan cuenta? No suenan igual, no tienen la misma procedencia, no se usan igual, pero están en pro de la armonía, junto con las voces de cada uno de nosotros. Cada uno puede cantar más o menos bien o más o menos mal, pero vamos en pro de la armonía. Y lo que Pedro le estaba diciendo a esos creyentes que no todos eran de extracción judía es que sean armoniosos. Porque ahí habían gentiles, habían griegos, habían bárbaros y habían escitas también. Los bárbaros eran terribles, eran bárbaros. Probablemente era más fácil entender lo que decía un gato que lo que decía un bárbaro, porque no se entendía lo que decía. Ahora, un escita era mucho peor. Un escita, después que peleaba con su enemigo, lo mataba, le cortaba la cabeza, le partía el cráneo, le sacaba los sesos y el poquito de sangre que quedaba en cada tacita del cráneo se lo tomaba. Eso hacía una escita. Una persona que se convertía al Evangelio siendo escita tenía que ser parte de esta armonía. Les está diciendo que con esas personas tienen que tocar la misma armonía. Nosotros no todos pensamos iguales y no todos tenemos la misma procedencia. Aquí hay hermanos de Chile, hay hermanos de Uruguay, pero hay hermanos que vienen de un tinte, como decimos siempre, pentecostal, bautista, liberal, presbiteriano, hermanos libres. De donde vengamos, hemos llegado a la Reforma y ahora tenemos que cantar la misma armonía. Y esta armonía tiene varias características. El tema es que la armonía no se toca en solitario, no hay solistas en la orquesta de la fe. El Señor quiere que toquemos en coinonía, en comunión, porque entre otras cosas, el Señor prueba y moldea nuestro carácter cuando estamos rozándonos con el resto de los instrumentos, porque es muy fácil ser manso y humilde, como decía el Leo la semana pasada, en una habitación solo, cerrado, con la puerta cerrada, con la luz apagada, delante del Señor. Ahí es re fácil ser manso y humilde. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que rozar con el resto de las piedras? Ahí empieza a haber roces. Somos como esas frutas que se van rozando y cuando se roza se va cayendo la cáscara y al caerse la cáscara se ve realmente que hay en el interior de cada uno. El Señor ha decidido que nuestro carácter o una de las formas de moldear el carácter sea rozándonos entre nosotros. Esta expresión también la encontramos en Filipenses 4:2, la iglesia de Filipos. Se llama así esa ciudad porque fue fundada por mi papá, Filipos de Macedonia. Después, fíjense por qué. Filipos de Macedonia es mi papá, o fue mi papá porque ya falleció. Dice el apóstol Pablo, ruego a Evodia y Síntique. Les voy a decir algo, todos tienen la libertad de ponerle, los que vayan a ser papá en futuro, los nombres que quieran a sus hijos, nombres bíblicos como Alejandro, como Gabriel, César también está en la Biblia, Priscila también, pero Síntique y Evodia, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que estén en armonía en el Señor. Estas dos hermanas, que eran muy importantes para la iglesia de Filipos, están en ciertos desacuerdos, no estaban en armonía. Y esa falta de armonía no solamente las estaba afectando a ella, sino que la estaba afectando al resto del cuerpo de Cristo. Cuando uno o dos hermanos están en conflicto, el resto del cuerpo se tendría que doler. Y como vamos a ver más adelante, los dolores, las tristezas y las alegrías de cada uno de los creyentes deberían afectar a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. 1 Corintios 1:10 y 12 da otro ejemplo, una iglesia que tenía, si usted se inventa un problema, estaba en esa iglesia las tenía todas, pero todas. Empieza Pablo de vuelta diciendo, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, está hablando de la doctrina fundamental, y ya le voy a explicar acerca de qué. Que habléis todos una misma cosa, armonía, y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, armonía, y en un mismo parecer, armonía. Y dice Pablo en el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, un poco chusma los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo,
y yo de Apolos, y yo de Cefas o Pedro, y después estaban los más hipócritas que decían, y yo de Cristo. ¿El contexto cuál era? Había un montón de pecados en esa iglesia de Corinto, todos. Había un tipo que tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, que no era su madre. Había gente que participaba indignamente de la cena del Señor y habían sectarismos. Problemas doctrinales, por eso le dice, hablen todo una misma cosa. No digan que yo soy de Apolo porque Apolo me predicó, o yo soy de Pablo porque fue Pablo el que me predicó, o yo soy de Pedro. Y los más hipócritas, o los que se creían mejor que todos, decían, yo soy de Cristo. Porque ni Apolo murió por ellos, ni Pablo, ni Pedro murió por ellos. Yo no soy ni de Spurgeon, yo no soy ni de Proul, ni el doctor MacArthur, por más que haya influenciado muchísimo mi vida, porque ninguno de ellos murió por mí. Yo soy de Cristo, y mío también es Él, como el himno que venía cantando esta mañana. Armonía. Esta armonía que nos pide el apóstol tiene 5 características que son las que vamos a rápidamente desarrollar en esta mañana. La primera característica es la compasión. Fíjense ustedes que el texto dice compasivos. Esa palabra viene del griego sympathes y significa simpatía a punto de experimentar el mismo sentimiento que el sufriente. Tiene que ser un sentimiento entrañable, que venga de las entrañas. ¿Y qué son las entrañas? Bueno, el hígado, los riñones, el corazón. Yo a veces había una persona que ya no está en mi vida, ya no está, y a veces le decía, esta situación me genera angustia. Habían situaciones mías o de otros que me generaban angustia, y esa persona me preguntaba, ¿y dónde sentís esa angustia? En las tripas, le decía yo. Está bien. Eso es empatía. Si llega a sentir, hay algo dentro de nosotros que nos mueve. Tiene que ser un sentimiento, tiene que ser una compasión, sentir la misma pasión por el que está sufriendo. En este caso estaban sufriendo, persecución, destierro, estaban perdiendo la herencia, pero hay que ser empático con el sufriente, llorar con los que lloran, ponerse en el lugar del otro, sean compasivos. La falta de comprensión es terrible. Es terrible. Vos podés estar viviendo muchísimas situaciones difíciles. Falta de trabajo, problemas de enfermedad, orar, esperar por algo que venís orando hace mucho tiempo. Pero lo peor de todo es cuando la persona que tenés al lado o las personas que están a tu lado no te entienden. La prueba de la incomprensión yo creo que es la peor de todas. Ahora, es muy distinto, cuando viene un hermano compasivo y te dice, yo sé lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque yo lo pasé. O pasé algo parecido. Las pruebas también tienen ese sentido, para que yo pueda consolar en el futuro a personas que están pasando, que van a pasar lo que yo pasé. Compasivos. Esa es la primera característica de la armonía de la orquesta de la fe. Ser compasivos. Después dice, amor fraternal. Amándoos fraternalmente. Filadelfos. No sé si alguien ha estado en la ciudad de Filadelfia, pero Filadelfos. Filos, amor, ya sabemos, y adelfos, hermanos. Es la misma palabra que usa Santiago en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo. Adelfo significa hermano. Hermano de sangre, no primo, hermano, como los 4 hermanos varones del Señor y hermanos en la fe. Cada uno de los hermanos que estamos aquí somos adelfos. Pero yo con mi hermana Mónica, que puede o no ser de la fe, también soy un adelfo. Es la misma palabra, Filadelfo. Es un amor entre hermanos. Es un amor que no hace diferencia, que no hace excepción de personas, que recibe bien a todos, que busca, como los instrumentos, afinarse respetuosamente con todos. Que busca la unidad. La unidad. Ustedes van a encontrar en todo el argumento de las cartas del Nuevo Testamento, la parte instructiva, que siempre los apóstoles hacen un llamado a la unidad. Desunir el cuerpo de Cristo es un pecado terrible. Estamos siendo culpables en el cuerpo de Cristo. Es una persona que busca afinidad, que no busca el sectarismo, que odia el sectarismo, que no hace lo que hacían los creyentes de Corinto, y que entre los instrumentos se muestra cariñoso, no áspero, y hace todo lo posible por mantener la armonía. Es un pacificador. Y cuando nosotros nos portamos así,
de manera fraternal. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Con nuestro hermano mayor? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Tercer característica de esta armonía, dice misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Es el mismo camino que vimos en la primera característica, la compasión, ponerme en el lugar del otro. Pero la misericordia va más allá, da un pasito más allá, nos mueve a la acción. No solamente sentimos entrañablemente el dolor que tiene el otro, sino que nos lleva a actuar. No solamente consolamos con palabras, con un abrazo, con un sentimiento, sino que actuamos. Y un ejemplo de esta misericordia en acción lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Recontra conocido, Pablo le dice a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los creyentes tenemos una tendencia a desmayar por las cosas buenas. Por ahí empezamos la carrera de la fe o algún ministerio con mucha energía, con mucha fuerza, y en el tiempo nos empieza a agarrar una especie de, ya que estamos hablando en términos médicos, una especie de anemia espiritual y empezamos a flaquear, a cansarnos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Verso 10 dice, así que según tengamos oportunidad, o sea, posibilidades, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué extremista? Pero es bíblico. Si nosotros encontramos dos personas, un indigente en la calle que no tiene para comer y un creyente en nuestra iglesia que está pasando por la misma situación y solamente podemos ayudar a una de esas dos personas, la prioridad la tiene tu hermano. Mayormente, en primera instancia, lo de la familia de la fe. Unidad. Ellos tienen la prioridad. Puede ser cuál, el que hacemos con el indigente, la prioridad la tiene tu hermano. Hace 2 semanas atrás, yo creo que fue providencialmente para que sea parte de este sermón. Se me quedó el auto. Me pasó de todo esa semana. Se me rompió el baño, se me rompieron un montón de caños, bueno, ustedes saben. Iba a comprar un caño, no servía, lo colocaba, se volvía a romper. Fui al cajero automático a sacar dinero para pagarle al albañil, que ustedes lo conocen, y voy al cajero, no había plata, había mucha gente y no había plata, y cuando me vuelvo, me subo al auto, no arranca. Prenden todas las luces, pero el auto no se mueve. Y no se movía. Bueno, puede ser la batería, seguramente es la batería. Vino una persona a donde yo estaba, ahí en Villanueva, de esta iglesia, la cual no voy a nombrar, porque no me pagan para hacer publicidad. Y en una situación no tan cómoda, porque dejó de atender ciertas obligaciones, y obligaciones muy sensibles a su familia, 2 obligaciones muy sensibles a su familia. Fue en su auto, llevó los puentes para pasar de la batería de su auto al mío, con mucho entusiasmo, cruzamos los cables y el auto no arrancó. Pero esa persona fue misericordiosa. Sintió lo mismo, porque probablemente no, en el pasado, inmediato, a ella le pasó lo mismo. Le tiene que haber pasado lo mismo. Se quedó sin batería, no arrancaba, y tal vez en algún momento yo también le ayudé. Entonces fue empática esa persona, fue compasiva, dejó de atender ciertas cosas muy sensibles para su familia, y fue y me ayudó a mí. El auto me arrancó, pero ella tuvo la actitud. Fue compasiva y se movió. Salió de la comodidad. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que salgamos de nuestro reinito, de nuestra comodidad y seamos misericordiosos con los que están sufriendo. El dolor de nuestros hermanos nos tiene que doler, el pecado de nuestros hermanos nos tiene que doler. Bueno. 4ª característica. No fue casualidad, ¿vieron? Después el auto era una pavada, era lo que tenía el auto. Era pegarle a los carbones del burro y el auto y ya después no se paró. Tal es así que no se paró más. O sea que el Señor providencialmente lo utilizó para hacerle perder el tiempo a esa persona y para que yo tenga más argumentos para el sermón de esta mañana. Después dice 4ª característica, amigables. Viene del griego filofrón. Es una persona amable. Es una persona que hace un esfuerzo sincero, no fingido, para llevarse bien con todos.
Es una persona que no es irónica. Esta semana con Federico hablábamos de la ironía, hablábamos del sarcasmo. Es una persona que se ha divorciado del sarcasmo, de las palabras ásperas, de las palabras hirientes, de los chistes pesados. Es una persona con la que uno desea estar. Es una persona a la que uno hace un esfuerzo y le invita a comer asado, como me invitan a comer a mí. Es una persona a la que le hacen regalos para el cumpleaños, como me lo hacen a mí. Este es un regalo de cumpleaños. Es una persona con la que uno tiene ganas de estar. Es amigable. Es una persona que cada tanto te manda un WhatsApp y te pregunta cómo has estado, cómo está tu situación, cómo la vas llevando. Yo te hago una pregunta en esta mañana y responderla en lo más profundo de tu intimidad. Tus hermanos en Cristo, ¿disfrutan de tu presencia? ¿Eres disfrutable para tus hermanos? ¿Tus hermanos desean estar con vos? ¿Sientes que tus hermanos están esperando el domingo para juntarse con vos? Porque traes alegría, porque traes gozo, porque traes ánimo, porque traes empuje, porque sos empático, misericordioso. ¿Sentís que eso irradia tu vida? ¿O a veces generamos rechazo? Bueno, como dije al principio, no solamente debemos compadecernos de los que sufren, sino acá viene una parte que es bastante difícil porque hay que vestirse de mucha humildad. Romanos 12:15 dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Es más fácil muchas veces llorar con los que lloran, pero a veces es muy difícil disfrutar de los triunfos ajenos. Porque tenemos una tendencia en nuestra vieja naturaleza a la envidia. Es así, pero el texto dice, gócense con los que se gozan. No solamente atiendan a los que están pasando por situaciones difíciles o contradictorias, sino con aquel que ha conseguido algún triunfo, le aumentaron el sueldo, lo ascendieron en el trabajo, se pudo comprar un auto nuevo, consiguió novia, por ejemplo. Tienen que estar contentos con ese hermano. Eso también es parte de la unidad. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Nuestra empatía tiene que ser bilateral o multilateral, para con todos. Verso 9, y acá se pone quinta característica de la armonía, no devolviendo, no pagando, es un término comercial, mal por mal, ni maldición por maldición, insulto por insulto. Pasa a ser que cuando no hemos utilizado el poder del Señor para vencer los apetitos de la carne, por un acto reflejo casi cada vez cuando nos hacen daño tenemos la tendencia a vengarnos. O cuando nos insulta y tenemos la tendencia a insultar. La venganza. Este me las hizo y yo se la voy a hacer peor. Pero aprendimos en 1 Pedro, capítulo 2, ya hace varias semanas atrás, versos 21 y 23. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cada vez que un creyente es insultado y no responde, cada vez que un creyente es agraviado, que le hacen algo físicamente o materialmente y no responde, ¿con quién se está identificando? Con el Señor Jesucristo. Desde luego que hay situaciones que son límites y ameritan, no entre creyentes, llevar a la justicia de los hombres. Hay situaciones que son extremas, pero sea con creyentes, con no creyentes, con o sin intervención de la justicia, en el creyente siempre tiene que estar la disposición de la no venganza, del perdón, de pasar por alto las ofensas. Todos conocemos historias de personas que han matado a un ser querido de un cristiano y ese cristiano ha perdonado al asesino e inclusive le ha predicado el evangelio. No hay una, hay un montón de historias así. El creyente tiene que perdonar, tiene que tener una constante
actitud de perdón. El rencor no puede ser moneda corriente entre nosotros. Hay que dejar la causa al que juzga justamente. No de una manera imprecatoria, Señor, te lo dejo en tus manos, pero por favor hace algo. El Señor sabe. Hay que orar por esas personas, ya sea un hermano o no creyente, que vea el amor de nosotros. Hay que amar a los enemigos. Es muy fácil amar a todos los que estamos acá. Es muy fácil amar con los que tenemos mayor afinidad a la hora de la armonía. Pero también tenemos que orar por los gobernantes. Recordemos que Pedro viene tratando conflictos o prevención de conflictos y solución de conflictos, no solamente entre las relaciones interpersonales del pueblo de Dios, sino, como venimos viendo de hace un tiempo, los gobernantes, los amos, los jefes, los que son difíciles de soportar, los creyentes de distintas procedencias, los matrimonios, como vimos la semana pasada, los matrimonios donde una de las dos partes todavía no son del Señor. Pedro quiere dejar bien en claro que el creyente debe hacer un esfuerzo en el poder del Espíritu por llevarse bien con todos y por las autoridades, aunque nos moleste, aunque nos generen rechazo, debemos orar por ellos, para que el Señor los alcance, para que incline su corazón. Nosotros sabemos que el corazón del rey y de todos los gobernantes está en la mano del Señor. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Encomendar la causa al que juzga justamente. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y cuando el texto empieza, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. No está diciendo algunos de la familia de la fe, no está diciendo el pastor, los diáconos, los maestros, o las hijas de los pastores, o la esposa del pastor. Está hablando de todos los instrumentos. Y aquí también dice, todos los hombres. Nosotros no tenemos derecho a elegir con quién sí, con quién no voy a estar en paz. Nuestra armonía tiene que ser con todos. Y el mundo tiene que ver ese distintivo del amor y la armonía, la música que estamos tocando los creyentes. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio que pronto podemos dar el sábado que viene, cuando los hermanos pasen por las aguas del bautismo y hayan personas allí que no sean de esta congregación y que no sean tampoco de la familia de la fe. Es una excelente oportunidad para que esa gente vea cómo nos tratamos, cómo es nuestra armonía, a pesar de las diferencias, a pesar que todos somos instrumentos diferentes, con dones diferentes, con procedencias diferentes, con gustos diferentes. Dice, si no por el contrario. A ver, yo me tengo que llevar en paz con todos los hombres, pero siempre hay alguien que dice, pero vale, mirá cómo me trató aquella persona, mirá lo que me dijo fulanita, Pepito no me saludó, el tipo capaz que venía con un montón de problemas y no se dio cuenta, Anastasia, estoy poniendo nombre ficticio para que nadie se sienta tocado, Anastasia, mirá lo que me dijo, me vio más gorda. O mi jefe, mirá mi jefe, no me paga los premios a mí, y se lo paga al otro que no hace nada, me está robando a mí para darle al otro. Son situaciones difíciles y extremas, pero la vida cristiana es una vida de poder. Nosotros podemos salir adelante de esas situaciones. Nosotros podemos evidenciar el carácter de Cristo, por más tóxicas que sean las relaciones. Dice el texto, sino por el contrario, una palabra que usó el Leo hace un tiempo atrás en una charla que tuvimos, y es la palabra contracultura. Nosotros estamos caminando en contra de la corriente de este mundo, sino por el contrario. El mundo te dice que si te hacen un mal, vos tenés que devolverlo, y peor, el mundo te dice que si te insultan, te maldicen, vos tenés que insultar y maldecir. La palabra dice por el contrario, contracultura. Nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo, de la forma de pensar de este mundo. Las personas de este mundo no son nuestros enemigos, es el sistema que los gobierna. El príncipe de este mundo es nuestro enemigo. Sino por el contrario, el bendecir de cada creyente no se limita al bien decir, sino como la persona que me fue a rescatar, se traduce también en un bien hacer. No solamente bien decir al otro, desearle cosas buenas, sino también es un bien hacer. Mateo 5, versos 44 y 45. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen. Y miren lo que dice, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí está la gracia común del Señor. El Señor en su gracia común bendice a justos e injustos. El creyente tiene que tener el mismo sentir. Ya sabemos que los hermanos de la familia de la fe tienen la prioridad, pero nuestro deseo tiene que ser bendición para todos. Y fíjense lo que está diciendo, está usando una palabra muy fuerte como aborrecer. Yo tengo que bendecir y bien hacer al que me ha considerado su enemigo, su adversario, al que me aborrece, al jefe de trabajo, al compañero de trabajo, al jefe que es difícil de soportar. Yo lo enseñó Federico hace un par de semanas atrás. Es difícil, sí, pero tenemos una vida de poder. Esos creyentes que morían en una hoguera, en un circo romano, morían cantando. Policarpo murió cantando, quemado, en el poder del Evangelio. Y la sumatoria de todas las cosas malas que nos pasan a nosotros no se asemeja ni en esto a todo lo que vivió el capitán de nuestras almas, el Señor Jesús. Sabiendo, considerando, teniendo siempre en cuenta, no olvidándose, más allá de los males y los insultos, dice el texto, que fuisteis llamados para que heredaseis salvación. Ahí está hablando del llamado del día que nos convertimos, la gracia irresistible. Tenemos que recordar todos los días el día de nuestra conversión. Si hay alguien a los que todos los días le tenemos que predicar el Evangelio, es a nosotros mismos. Y tenemos que recordar que estamos en la familia de la fe porque un día no te pudiste resistir a la predicación del Evangelio, por el poder de ese Evangelio, y ese poder es el que continúa actuando en tu vida. Perteneces a la familia de la fe y tenés que considerar que fuiste llamado para que, dice el texto, heredaseis bendición. Y vuelve a poner de relieve una vez más, creo que por tercera ya vez en el transcurso de la carta, el concepto de herencia. Y si bien hay una herencia incorruptible, inmarcesible, preparada, preciosa en los cielos para cada uno de nosotros, en esta vida presente también hay bendición, como vamos a ver al que le toque el próximo sermón. Hay promesas extraordinarias, hay bendiciones extraordinarias para nosotros. A mí me encantan las promesas que están relacionadas con la oración, por ejemplo. Ustedes ya saben qué pienso yo acerca de la oración. Pedid y se os dará. Esa es una promesa extraordinaria. Pero ¿saben qué, hermanos? El objeto fundamental de las bendiciones de Dios, de toda su creación, es su pueblo. En su pueblo descansa todas las bendiciones, la potencia y el poder de todas las bendiciones de Dios están exclusivas para su pueblo. Y alguno dirá, bueno, sí, la respuesta a la oración, las promesas de su palabra, pero hay una que supera a todas. Como decía el himno, ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. La mayor de las bendiciones es Cristo. Y Él está con nosotros todo el tiempo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cada uno de los creyentes que están en este lugar son habitados por Dios. Mayor bendición que esa, no tenemos que viajar a ningún otro lugar para buscar la presencia de Dios. No tenemos que esperar una vez al año que otro intercesor en lugar nuestro entre por nuestros pecados al lugar santísimo, cada día y en el momento que sea, y no tiene que ser una hora o horarios relativos del día, usted puede entrar a la presencia del Señor, tiene toda la libertad. Recordar siempre que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Bendición eterna, pero también bendición temporal. Somos llamados a ser bendecidos para bendecir. Algo, y con esto voy terminando, que el creyente se tiene que divorciar siempre de los apetitos de la carne, es el egoísmo. Un creyente no puede ser, no debe ser como el mar muerto. El mar muerto se llama mar muerto, es un mar que está muy relacionado con el argumento bíblico, y también se llama mar salado. El mar, ese mar, recibe muchísima agua de varios afluentes, de varios ríos, mucho caudal, pero él no le da a nadie, recibe tanta agua que en un momento determinado, todo el tiempo, esa agua que recibe se va estancando en el mismo mar, se queda ahí, estancada. Se convierte en vapor el agua, se vaporiza, y se arma una alta capa de salinidad, por eso se llama mar salado, junta mucha sal.
y no tiene vida. Nada puede vivir ahí, ni peces, ni moluscos, ni nada. Por eso se llama mar muerto también, por el alto nivel de salinidad. Muchas personas son como mar muerto, reciben, todo el tiempo reciben tiempo, reciben afectos, reciben palabras, reciben mensajes y no dan, están muertos. Alguien que no da está muerto. Y el creyente ha sido llamado para que heredase bendición. Somos bendecidos para bendecir. Y ese bendecir comporta también un bien hacer. El creyente no es un libro de autoayuda. Los libros de autoayuda lo que hacen, como hablábamos un tiempo atrás, es mostrarte que la solución a cualquier problema la tenés vos. El egoísmo, la idolatría del ego, del yo. Y que por encima de tu jefe estás vos. Que por encima de los gobernantes estás vos. Que por encima de tu esposa o esposo estás vos. Que por encima de tus hijos estás vos. Que por encima de tus hermanos estás vos. El egoísmo. Y nosotros sabemos que la solución no está en el hombre, el problema está en el hombre. La solución solamente está en el Señor, en el poder y su fuerza, el Evangelio. Esta semana encontré algunas frases del libro de autoayuda, algunas porque las encontraba ahí esporádicamente. Escuchen esta, se van a... Miren el egoísmo, hasta dónde llega, ¿no? Y esto es lo que nosotros no debemos hacer. Desde que me divorcié, una mujer muy famosa, desde que me divorcié, descubrí que soy muy buena amiga mía. No solamente es ridículo, es la expresión máxima del egoísmo. Lo tengo porque lo merezco. Esa es una frase de autoayuda del libro que la encontramos en todos lados. Esta me da risa, pero no quiero darle malas ideas a ninguno de ustedes. Pero miren lo que dice: nuestro amor es sano. Está hablando de un amor de matrimonio, ¿eh? Es un matrimonio, claro. Nuestro amor es sano, por eso dormimos en camas separadas. Persona que me cae mal, persona que mando a la parte más alta del barco. Ustedes ya saben cuál es esa parte, ¿cómo se dice? No lo voy a decir acá porque me van a censurar el audio. Egoísmo, avaricia, soberbia, venganza, mal por mal, transgresión, rebeldía a Dios. Eso es lo que predica este mundo, pero la Biblia dice no, unidad. Es la sabiduría del mundo versus la palabra de Dios. Y dice, para terminar, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ese poder es el que nos permite a nosotros salirnos de nosotros mismos, salir del egoísmo y vivir en función, en pro del resto de los instrumentos. Y ahora termino con una reflexión. ¿Qué va a pasar? Ojalá pase pronto. No sabemos cómo, porque lo maneja el Señor, aunque algunas cosas sí dependen de nosotros. Cuando la cantidad de instrumentos de esta congregación aumenten. Ahí vamos a tener que afinar más. Porque más personas, más situaciones, más roces, ¿y saben qué? Más pecado. Sean reformados, sean pentecostales, sean convertidos. Mientras más personas, por más que tengan sus dones, más pecado. ¿Qué vamos a hacer con estos dos versículos cuando haya más instrumentos? Ojalá haya más instrumentos, más dones, más ministerio, pero también más roces, más problemas interpersonales. Bueno, la receta está acá, en el versículo 8. Amigables, compasivos, misericordiosos, y si quieren podemos agregar lo de Efesios capítulo 4. Mansos, humildes, tolerantes y amorosos en el vínculo de la paz. Esa es la voluntad del Señor para esta iglesia, esa es la voluntad del Señor para cada uno de los miembros de esta congregación. Que todos cantemos en la misma armonía, con los dones que el Señor nos ha dado, con los gustos que tengamos, con la procedencia que tengamos. Oremos. Amado Padre, que estás en el cielo en esta mañana, te damos gracias porque pertenecemos a una orquesta cuyo director no es un director de este mundo con ciertas falencias, con las partituras desordenadas, sino que el director de esta orquesta es el mismo Señor Jesús, el que nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es el que produce la armonía, es la expresión máxima de la misericordia, de la compasión, de un ser amigable, de amor fraternal, el que no devuelve mal por mal ni insulto por insulto. Allí nosotros tenemos a nuestro ejemplo a seguir, Señor. Y tu palabra dice que el que dice que anda en Él debe andar como Él anduvo. Ayúdanos, Señor, esta mañana a recoger, Señor, ese mismo sentir y con el poder del Espíritu Santo brillar en este mundo de tinieblas y que la gente de este mundo, que los demás
vean que somos distintos. Que Corandeo Mendoza, Señor, sea un faro potente con el aceite y el poder del Espíritu Santo. Lo agradecemos en los méritos extraordinarios y absolutos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.